Ok. Bueno, el día de hoy vamos a ver otro tema que se refiere a la población, ¿ya? Vamos a ver esto, la geografía de la población, especialmente de Bolivia. Y en su nombre, así como el estudio de los cerros es la orografía, el estudio de las aguas es la hidrografía, el estudio de las personas se llama demografía, ¿ya? Y que va a representarse con el estudio de la población, ¿está bien? Y ahí nosotros vamos a identificar la demografía. Bueno, dentro de la demografía vamos a nosotros ver principalmente dos tipos de grupos, la mayoría y la minoría, ¿ok? Bueno, dentro de la mayoría en nuestro país tenemos el 54% que son amerindios, vale decir, personas entre origen indígenas, perdón, personas entre origen quechuas y aymaras, siendo la mayor población de América del Sur estos los amerindios, ¿ya? Y así como otros como los guaraníes y los mojeños que son también parte de nuestra comunidad. Cuando hablamos nosotros de los quechuas y los aymaras, estos viven principalmente en el occidente del país y en los departamentos de La Paz, Potosí, Oruro, Chuquisaca y Cochabamba. Y cuando hablamos de los guaraníes y los mojeños, estos viven en el oriente del país, principalmente en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, ¿ya? Estableciendo principalmente lo que vendría a ser ese desarrollo a partir de su lengua, sus costumbres, su gente, ciertas características. Bueno, los mestizos representan el 32% de la población y ya es una mezcla entre cobrizos y blancos y estos están repartidos por todo el país. La mayoría de indígenas, entre quechos, aymaras, guaraníes y mojeños, han asimilado aspectos de la cultura mestiza, diversificando y expandiendo sus raíces ancestrales. Y claro, dentro de esta combinación sincrética, vamos a determinar nosotros que obviamente en la comunidad indígena también existen tradiciones ya establecidas o heredadas de los mestizos, hijos de los españoles nacidos en América. Consecuentemente, parte de toda la cultura popular de este país, especialmente en nuestro tiempo, es una mezcla de todo, ¿no? Que une aspectos de origen hispano con lo americano, o sea, una combinación total. Y ahí vamos enfatizando nosotros, y obviamente las poblaciones clasificadas necesariamente desde el aspecto de su desarrollo van originándose en estos aspectos. Vamos a ver dentro de lo que es la parte de del nombramiento coloquial en relación a las regiones. ¿Ok? Vamos a ver acá. A ver, les voy a preguntar. A ver, Alex. Alex, ¿estás ahí? Ya sé. A ver, Jocelyn. Jocelyn, tampoco, che, ¿qué pasó? Hola, hola, ¿me escuchan? Creo que no me estoy pasando micro. Ah, ya, muy bien. Es que parece que como les he preguntado a los compañeros no me responden aquí. A ver, entonces, Génesis. A ver, voy a ver cuánto conocimiento tienes, Génesis. A ver, dime, Génesis, ¿cómo se les dice a las personas que viven en Santa Cruz? Así, coloquialmente, a ver. Cambas, Cambas, muy bien. ¿Y a los que son de Tarija? tarijeños, No. ¿Cómo se les dice a los que son de Tarija? A ver, ¿quién me dice? chapacos, Chapacos. ¿Y los que viven en Cochabamba? cocharos, Cochalos, ¿no ve? ¿Y los que viven en Potosí? ¿Cómo se les dice a los potosinos? A ver. potocos,
Potocos, muy bien. O sea que cada lugar tiene su nombramiento coloquial, ¿no? Ya, y los que viven en La Paz, ¿cómo nos dicen los cambas a los que vivimos en La Paz? A ver. Collas. Collas, ¿no? O sea, collas solamente para el que vive en La Paz, ¿no? Y entonces ahí es cuando nosotros identificamos distintas denominaciones coloquiales, ¿ya? Ahí vamos a ver estas denominaciones coloquiales, ¿ya? Vamos a ver primero este término que es el término colla. Muy bien. El término colla corresponde a las marcas o reinos aymaras, que es usado todavía en forma coloquial en Bolivia, englobando a los habitantes de la región andina occidental del país, altiplano y de la región de los Altos Valles de los departamentos de Cochabamba y Chuquisaca. Porque se refiere más al collasuyo, vale decir, a la época en la que existían los reinos aymaras, donde se establecían en estos departamentos. En la actualidad, el uso de este término se está restringiendo a su aceptación, principalmente solamente a los habitantes de la parte occidental del país. Generalmente vamos a establecer este término en los nacidos en La Paz, ¿no? Ya no decimos paseños, decimos collas, ¿no? Claro, dentro de su gentilicio, obviamente son paseños, pero en su sentido coloquial vamos a hablar de collas. Y más que todo aquellos que representen a las familias quechuas y aymaras, ¿no? Que van a ir originándose en esta región. De la misma manera, vamos a hablar del término camba, que es usado todavía para los habitantes de las regiones orientales. Si en lo occidental es colla, en el oriental es camba, ¿sí? También estos van los llanos chiquitanos, venianos y pandinos, ¿ya? Pero en estos últimos años, cuando nos referimos a Camba, necesariamente nos referimos a una persona que es originaria de Santa Cruz, ¿ya? Y no así en realidad a los venianos y a los pandinos, que en cuyo caso, dentro de un término coloquial, les vamos a llamar amazónicos, ¿ya? Ya no cambas. Cambas solamente a los cruceños, que en este caso les pertenecería este término que nosotros vemos. Otra de las situaciones en relación a la parte coloquial, vamos a utilizar el término chaco o chaqueño, perdón, ¿ya? Que se va a referir más que todo a los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz, que tienen que se llama una relación directa con la gente que vive en la parte del Chaco, que son los pueblos guaraníes, que están cerca principalmente a la Amazonía, ¿ya? Entonces, a una persona que vive en frontera con estos departamentos se le va a llamar chaqueño. Mientras, en el caso de los que viven en Tarija, vamos a definirlos como chapacos, que se refiere a aquellos que son de la ciudad de Tarija o los que hayan nacido en el departamento de Tarija internamente. No se les va a decir a aquellos que son parte de los valles altos, especialmente los que están cerca a los departamentos antes mencionados, cuyo término coloquial se les va a decir chaqueño, no chapaco. Ya un chapaco no es lo mismo que un chaqueño. Entonces vamos a establecer nosotros que también se les dice chapacos a aquellos que están en frontera con Argentina y también con el país de Chile. ¿Ya? Vamos a establecer nosotros el término chapaco. Muy bien. Ok, volvemos a los términos coloquiales. Cuando uno es de La Paz, se le va a decir colla. Cuando uno es de Santa Cruz, se le va a decir camba. Cuando uno es de Tarija, si no es Tarija como ciudad o Tarija como frontera con Chile y Argentina, se le dice chaqueño. Si es con frontera con Perú, perdón, con Argentina, con Chile, se le dice chapaco y además aquel que nace en la misma ciudad, vale decir adentro Tarija, ¿sí? Dentro de Tarija, ¿ya? Entonces ahí vamos a tener los términos coloquiales para cada uno de o algunas de los lugares originarios de Bolivia, ¿sí? Ya, vamos siguiendo con esto. Ok, vamos a hacer preguntas de esta primera parte, para eso vamos a retroalimentar, porque algunos llegaron un poquito tarde.
Y habíamos establecido que el estudio de la población, así como en hidrografía es el estudio de las aguas, orografía es el estudio de los relieves, en caso de la población vamos a llamar nosotros demografía, que es el estudio de la población. Habíamos establecido también que la mayor parte de nuestra población, que corresponde al 54%, va a responder a los amerindios, vale decir, a los indígenas nacidos en Bolivia o en América del Sur. Y en este caso vamos a referirnos a los quechuas, a los aymaras en la parte del occidente y a los guaraníes y a los mojeños en la parte del oriente. Los quechuas y aymaras viven principalmente en el occidente, por eso se llaman la cultura occidental, y estos son los departamentos de La Paz, Potosí y Oruro, parte de Chuquisaca y Cochabamba. En el caso de la parte oriental, que están los departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz, de ahí vamos a desarrollar a los guaraníes y a los mojeños. En el caso de los mestizos, que son el 32% de la población, vamos a tener una mezcla entre cobrizos y blancos, y claro que van a estar repartidos en todo el territorio de nuestro país, pero habíamos indicado también que la cultura mestiza, así en el transcurso del tiempo, va diversificando lo que vendría a ser esa situación mucho más relacionada a una cultura popular, ¿sí? Donde hay mezclas de culturas, desarrollos correspondientes, e identificamos que obviamente el origen cultural y la identidad cultural se va a ir intensificando mucho más allá dentro de esos enfoques necesariamente relacionados entre los distintos departamentos. Bueno, también se ha hablado de los términos coloquiales y vamos a hablar del término colla, que se va a dar necesariamente solamente a los nacidos en la parte occidental, especialmente en la zona andina, pero habíamos dicho que se le va a dar esta denominación solo a los nacidos en La Paz, que es como se les llama, ¿ya? Actualmente vamos a ver que esta población se distingue entre la parte rural y la parte urbana, porque en su mayoría se dicen que los collas son aquellos que son quechuas y aymaras desde su nacimiento. En el caso del término camba, dentro de esta se establece principalmente a la parte oriental y fijándose necesariamente en la parte de los llanos chiquitanos. Pero más que todo se va a establecer este término solo aquellos que nacen en la ciudad de Santa Cruz, dejando de lado a los venianos y a los pandinos, cuya referencia nos vamos a definir a ellos como amazónicos. Dentro del término chaco, vamos a indicar que se le dice chaqueño aquel nacido en Tarija, cuyas fronteras son Chuquisaca y Santa Cruz, y vamos a ver definiéndose a esos como el origen chaqueño, netamente boliviano, ¿sí? Entonces, dentro de esto, solamente a los de frontera con estos departamentos, y sin embargo, a los de frontera con Chile y Argentina se les dice chapacos y aquellos nacidos también en la ciudad de Tarija, ¿ya? Entonces vamos a nosotros diferenciar lógicamente entre estos términos coloquiales. Ok, voy haciendo la pregunta relacionada a esta parte. Muy bien. ¿Qué son los amerindios o a qué culturas se refiere cuando hablamos de amerindios? A ver, Quechuas e aymaras. ¿qué más? Está bien, quechos aymaras después. Guaraníes y moqueños. Así es, Génesis. Muy bien. Quechos, aymaras, guaraníes y mojeños. ¿Cuánto es el porcentaje de estos amerindios en el país? A ver. 54%. Muy bien. Así es. 54% son gente nacida en este lado del continente y nos vamos a referir nosotros a los originarios posteriormente, ¿no? Y luego tenemos a los mestizos. Los mestizos es una mezcla de qué en este tiempo. A ver. Cobrizos y blancos. Eso, los cobrizos y los blancos, ¿no? Una mezcla de cobrizos y blancos cuando hablamos de los mestizos. Y en relación al porcentaje, ¿cuánto es el porcentaje que representan los mestizos en este país? 32%. Así es, ¿ya?
Cuando habíamos hablado nosotros de los términos coloquiales, indicamos que les ponemos un tipo de sobrenombre a aquellas personas que son originarias de algún lugar, no como gentilicio, sino como una especie de apodo, podríamos decir, y a eso le llamamos un término coloquial. Coloquialmente, los nacidos en La Paz se les denomina Oye, Colla, eso. A los nacidos en Santa Cruz, Camba, eso, muy bien. ¿A quiénes se les dice chapacos? a los que son de la frontera de Chile y Tarija. Ah, sí, de Tarija con Chile, de Tarija con Argentina. Muy bien. Y también los que nacen en la misma ciudad de Tarija. ¿Y chaqueños? ¿Quién se les dice chaqueños? a los de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz. Eso, a los que son frontera con Chuquisaca y frontera con Santa Cruz. Inclusive, se les dice chaqueños, claro, obviamente los que están al medio, ¿no? Entre Tarija y Chuquisaca, entre Tarija y Santa Cruz, son chaqueños, ¿ya? Entonces, ahí vamos nosotros identificando coloquialmente cada una de las definiciones. Muy bien, lo que yo quería aclararles ahora, dentro de este proceso, hay ciertos términos que debemos poder aprender a manejar para poder identificar lógicamente de manera exacta es que cómo se establece esto dentro de un proceso de entendimiento, ¿ya? Vamos a compartir la pizarrita acá. Ok, muy bien. ¿Se está observando la hojita? ¿Cómo es? A Sí, ver. Sí, profesor. Ok, gracias, muy bien. Vamos a hablar de estos términos y ustedes me pueden ayudar. Hablamos de cultura. ¿Qué es cultura? A ver, ¿alguien me dice qué es cultura? ¿Cómo es? A ver, voy a preguntar ahí. Deben saber, así un concepto, no siempre de un texto, pero sí un concepto de conocimientos. A ver, Katia, ¿qué es cultura? ¿Cómo es? Jairo, profe es conocimiento, algo por ahí, hacer conocimiento de algo. eso, muy bien. Es el conocimiento de costumbres y formas de expresión, ¿no? De un país, de una región, etcétera. ¿Ya? Bueno, tenemos ahí, ¿no? Conocimiento de costumbres y formas de expresión de un país, ¿ya? O sea, nuestro país, si nosotros vemos, tiene la cultura quechua, tiene la cultura, ahí está, tiene la cultura aymara, tiene la cultura mojeña, tiene la cultura guaraní, que también se va a referir a los idiomas que se hablan en nuestro país. Muy bien. Ahora, a partir de esta cultura, nosotros vamos a ir sacando algunos términos. Por ejemplo, decimos interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? ¿Qué dicen? A ver, ¿alguna idea? Ok, bueno. La intercultural es la relación que tiene uno mismo con su propia... Ah, no, perdón. Es la relación que tienen las culturas de un mismo país. Por ejemplo, puede ser alguien de La Paz con alguien de Oruro. Ahí hacemos interculturalidad, cuando nos relacionamos con culturas de un mismo país. La Paz con Oruro, Cochabamba con Santa Cruz. Por ejemplo, a ver, Jairo. Jairo, estás en Potosí, ¿no? Sí, profesor.
A ver, no sé si tú has viajado alguna vez a alguna otra ciudad, sea La Paz, Oruro, Cochabamba, ¿dónde fuiste? La Paz, Oruro y Beni. Ok, ¿qué plato típico has comido en cualquiera de esos lugares que te haya gustado? A ver, En Oruro, en ¿qué es? Oruro, Charquecán, en La Paz, Chairo y en Beni, algo casual, no un plato típico. Eso, muy bien. Entonces, quiere decir que cuando él se está alimentando de un plato típico de cualquier otro lugar, está haciendo interculturalidad. Y no solamente el plan de platos típicos, lugares turísticos, personas, formas de entender, conocimientos y demás, ¿no? Entonces, ahora veamos la multiculturalidad. Esta es la relación que tienen las culturas de diferentes países. Por ejemplo, hablamos de Bolivia con Perú, ¿ya? O sea, cuando llegamos a relacionarnos con otros países, entonces estamos haciendo multiculturalidad. No sé quién de ustedes conoce algún otro país que no sea, bueno, que haya viajado o que haya salido de este país. A ver, ¿quién conoce un país fuera de este? A ver. O gente de otros países. ¿Cómo es? ¿Nadie? ¿Quién conoce gente de otros países? A ver. Ah, estos chicos, che. Pero sí podemos hablar de comida que viene de otros países, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, Katia, Profe, ¿has probado la pizza? sí, ¿De dónde es la pizza, Katia? París. No, la pizza es italiana, ¿sí? La pizza, las pastas son italianas, entonces quiere decir que al probar pizza estamos haciendo multiculturalidad, ¿ya? Muy bien. Y tenemos un término que es la intraculturalidad, ¿sí? La intraculturalidad es la relación que uno tiene con su propia cultura. La relación que tú tienes con tu propia cultura. Vale decir, lo que es Aymara, hacen costumbres aymaras y están teniendo una intraculturalidad, ¿ya? ¿Ok? Entonces, solamente del sitio, no hay una relación con otros departamentos, otros países, no solamente con el sitio de nuestro nacimiento. ¿Ya? Y tenemos un último término que es multiétnico, que quiere decir varias etnias, ya sea de un país, del mismo país o de otros países, ¿ya? Ahí estamos hablando del multiétnico. No es lo mismo que decir multicultural, porque multicultural es la relación, pero multiétnico son varias etnias. Nuestro país es multiétnico, pluricultural, multicultural, es también intercultural. Y cuando hablamos de pluricultural, vamos a hablar de muchas culturas, ¿ya? Y hablamos de muchas culturas, ya sea del mismo país o de otros países. Dentro de nuestro país también hay muchas culturas, hay muchas etnias, ya las etnias también son llamadas como naciones o pueblos indígenas originarios, ya. Pero cuando hablamos de las culturas, nosotros vamos a hablar de los enfoques necesariamente relacionados a lo que es las costumbres, la vestimenta, el idioma, la forma de vida, ya, y va variando constantemente. Muy bien. Entonces, aquí tenemos algunos términos que hemos ido aprendiendo ahora. Ya sabemos que cultura es el conocimiento de costumbres y formas
de expresión de un país, y aquí en nuestro país tenemos quechua, aymara, mojeño, guaraní. Cuando hablamos de la interculturalidad, es la relación que tienen las culturas de un mismo país, y ahí hemos puesto como ejemplo alguien que tiene relación con La Paz, con Oruro, etcétera, ahí relacionados entre el mismo país. La multiculturalidad es la relación que tienen las culturas de diferentes países, un país con otro, ¿ya? Intraculturalidad es la relación que uno mismo tiene con su propia cultura. Ahí podemos poner un ejemplo, no sé, de repente el Actapi, ¿no? Que mayormente eso no se ve en el lado oriental, más que todo en la parte de La Paz solamente. Entonces es una situación mucho más de su cultura, ¿ya? O el Aymara o el Quechua, ¿ya? Multiétnicos son varias etnias, ya sea que pertenezcan a este país, como aquí tenemos 36 pueblos y naciones, o también en otros países también hay etnias, ¿no? Ya hablemos de multiétnico. Y pluricultural, que son muchas culturas, ya sea dentro de tu país, que en el que tenemos Aymara, Quechua y Guaraní como culturas, o sean de otros países, ¿no? Por ejemplo, podemos irnos a México con la cultura maya, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces identificamos nosotros distintos elementos dentro de esta parte, ¿ok? Ok, entonces ya una vez que hemos ido definiendo multiculturalidad, pluriculturalidad, multiétnico, etcétera, vamos a nosotros desarrollar ahora lo que vendría a ser primordialmente lo relacionado a las minorías importantes. Cuando hablamos de las minorías importantes, nos referimos a personas que no son nacidas en Bolivia, pero que son migrantes, ¿ya? Y en el término migrantes vamos a hablar de tres tipos. Los migrantes, que son los que se mueven de un lugar a otro, los que se desplazan de un lugar a otro. Los emigrantes, que son personas que salen de su país con destino a otros países. Y los inmigrantes, que son personas que vienen de un país extranjero a tu país. En este caso, cuando hablamos de inmigrantes, vamos a hablar de personas que vienen de un país extranjero a tu país. Y aquí tenemos como la minoría, porque no son la mayor cantidad de población, que representan al 2.7%, y estos son personas venidas desde Europa. Y ellos viven mayormente en las ciudades principales de Bolivia, como son Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Y en algún momento vamos a tener descendientes de Australia, de Alemania, de Italia, de Croacia, de Serbia, de Rusia, ¿ya? Vamos también a tener ingleses, irlandeses y menonitas, los cuales van a establecer una población de 100.000 habitantes y vividos en la parte de Santa Cruz. Estos menonitas van a ser descendientes de Canadá, México y Paraguay, los que se van a establecer en la ciudad de Santa Cruz, ¿ya? Luego tenemos los otros, otras minorías, otros venidos de Europa. Tenemos a los españoles, franceses y portugueses, ¿ya? Y estos van a ser repartidos en casi todo el país. Además que dentro de nuestro país tenemos también pequeñas comunidades, como ser las comunidades argentinas, que en su mayoría se concentran principalmente en las ciudades de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Y otra corriente migratoria proviene de países vecinos como los brasileños. ¿Ya? ¿Se dice brasileños o brasileros? A ver, ¿quién me corrige ahí? ¿Cómo es? ¿Qué dicen? A ver, ¿cómo estamos en lenguaje? ¿Qué dice Jairo? ¿Cómo dices vos? ¿Brasileños o brasileros? Brasilero. Eso, brasileros o brasileños es igual, ya es permitido los dos tipos de gentilicios. Muy bien. Tenemos en el departamento de Santa Cruz también algunas colonias con ascendencia extranjera, como habíamos hablado de los menonitas, ya quienes viven, tienen una comunidad específica en Santa Cruz. Otra de las comunidades que tenemos nosotros en Bolivia son los afrobolivianos. Se llaman así porque son descendientes de africanos nacidos en Bolivia y ahí se establecen los afrobolivianos, porque en el caso de América se dicen los afroamericanos. Ellos fueron traídos como esclavos a un principio de África para trabajar en las minas, pero después se les destinó a la parte de los yungas para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar, de coca y de algodón. Entonces, estos van a ser aproximadamente 28.000 habitantes en este país. Principalmente van a vivir en las provincias de Nor y Sudyungas, aquí en el departamento de La Paz,
Y las localidades más próximas para poder ver mucha comunidad afro-boliviana va a ser Tocaña, Mururata, Chicaloma y Coripata, ¿sí? Vamos a ver aquí una infinidad de población negra. Además, ellos tienen su propia danza, ¿no? ¿Cómo se llama la danza de los afro-bolivianos? Soy afro-boliviano. Eso, ¿has bailado Génesis, la saya afro-boliviana alguna vez? No, pero sí he practicado. Ah, muy bien. ¿No? La Génesis con su caña ahí bailando saya afro. Muy bien. Ok, entonces ahí nosotros vamos a ver. Además, la vestimenta típica de las afro-bolivianas es pues la pollera, la manta, ¿no? La blusa, como utiliza una chola paceña, ¿no? El sombrero también, como vemos en la fotografía, ¿verdad? O sea que destaca dentro de eso, ¿no? ¿Ya? Ok, sigamos. También contamos con otras minorías importantes, por ejemplo, inmigrantes del continente asiático, ya no de Europa, y tenemos también aquellos que son japoneses, chinos, coreanos, ¿ya? Y es una comunidad importante en este país porque la mayoría de estos van a ser comerciantes, ¿no? Y se van a situar en Santa Cruz y en La Paz. Y tenemos a otras minorías como ser los sirio-libaneses, antes denominados turcos, que llegaron como súbditos del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, los judíos que llegaron en la Segunda Guerra Mundial y quienes se van a ubicar en la parte del oriente boliviano, que es por la parte de Santa Cruz. Ya, ahí vamos a nosotros a establecer en algún momento este tipo de comunidades. Bueno, en Bolivia, para medir una población se realizan los censos. Y claro, en un primer momento, en el año 1825, en el nacimiento de nuestra república, habíamos visto que la mitad de la población era indígena, 30% mestizo, 18% blanco y 2% negro. Ya nos vamos a ir nosotros más o menos al siglo XX y establecemos primordialmente lo que vendría a ser 55% indígenas, 30% mestizos, 15% blancos, y en este censo no se incluyó la opción negro ya. En el año 2001 se realizó el censo correspondiente y se tuvo 62% de indígenas, 27% de mestizos, 8% de blancos y 3% en otras razas. Y finalmente el 2012, que fue el último censo, vamos a tener el 59% que son otros. Aquí no se va a tomar el término, no sé, de repente blancos, negros, no, sino otros, que no se correspondía a un tipo de raza específico. 31% eran indígenas, 10% blancos y 1% negro. En este censo del 2012 no se va a incluir el término mestizo. Y bueno, ellos están pidiendo para el 2022 porque un censo se hace cada 10 años, ¿ya? ¿Cuál es la institución que se encarga de trabajar con los censos en Bolivia? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llama esa institución? ¿Cómo es? A ver, ¿cómo no van a saber? ¿Qué pasó? Se llama el INE. ¿Y qué significa INE? ¿Qué significa INE? ¿Nadie? Ah, ¿qué pasa? A ver, chicos. Instituto Nacional de Estadística, INE. A ver, ¿qué se llama, Jairo? Instituto Nacional De Estadística. de Estadística, sí. A eso, ¿cómo se llama eso en sus siglas? INE. INE. Y ese se encarga de hacer el censo en Bolivia, ¿no? El INE. Muy bien. Ok. Muy bien. También vamos a hablar de la inmigración, y que habíamos dicho de, cuando hablamos de la emigración, significa, eh, ¿qué se dice? Salir, inmigración significa entrar, ¿no? La inmigración de nuestro país actualmente, vamos a tener personas asiáticas y europeas que han recibido esta inmigración, principalmente de países vecinos, ¿no? La mayor parte de inmigrantes, de personas que vienen a Bolivia a vivir, en algún momento van a proceder de Perú, ¿sí? Quienes llegan con facilidad a este país, porque obviamente somos países vecinos y no necesitan visa para entrar.
También vamos a ver que nuestro país a veces es un país puente, ¿no? Existen personas que entran a este país para visitar otros países, ¿sí? ¿Ya? Pero también tenemos otros de otros vecinos, como ser Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Cuba, México, Puerto Rico, Venezuela y Guatemala, que son países de habla hispana. En el caso, cuando hablamos nosotros de países como en el caso de Guatemala, vamos a tener 170 refugiados porque existe un conflicto civil en ese país, ¿no? Todos ellos están dedicados a diferentes actividades en relación a nuestro país, como el caso del comercio, después tal vez lo que es la medicina, lo que es el servicio militar, lo que es el turismo, ¿ya? Entonces vamos a ver nosotros dentro de ese proceso, pero también promovemos nuestro país para la visita de inmigrantes porque nuestro país es un país de oportunidades para algunos, ¿no? Cuando hablamos de inmigrantes, hablamos de personas que salen a otros países. En el caso nuestro, los bolivianos que se van a vivir a otros países, tenemos un total de 2 millones de bolivianos viviendo fuera de este país, pues todos han marchado en busca de mejores oportunidades, busca de economía y demás. A los países más, a los que más son destinados los bolivianos o a los que más van a visitar los bolivianos, estamos hablando que la mayoría se va a Argentina, luego tenemos España, Estados Unidos, principalmente vamos a ver aquellos países como Francia, Chile, Perú, Italia, Brasil, Reino Unido, Alemania, Japón, México, China y otros países a los que van los bolivianos a buscar nuevas oportunidades. Cuando hablamos de densidad, hablamos de un crecimiento poblacional. Y Bolivia es un país que no tiene mucha densidad. La densidad media de este país es de 6,6 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto va a ser visto en el último censo, que es del 2012. Pero no se sabe en este tiempo con la pandemia cuánto es que la población va reduciendo también por las muertes constantes que ha habido, ¿no? La distribución es desigual, no es tan igual porque obviamente cada departamento es distinto en su relación a su proporción. Además, la mayoría de los departamentos donde se establece la población más alta, vamos a tener a las ciudades de La Paz, la ciudad de Santa Cruz, que van a ser departamentos que van a tener, o ciudades que van a tener la mayor cantidad de la población. En general, el proceso de urbanización hace que nuestras poblaciones rurales se vayan disminuyendo y las que vayan aumentando más son las poblaciones urbanas. Por ejemplo, el crecimiento hasta el año 1972, que es lo que se medía, la variación posiblemente en ese tiempo era de 4,2% en una población urbana frente al 0,1% en una población rural. Ya para los años 92, 97, la población rural solo creció el 1,4% durante ese mismo periodo. O sea, vale decir, la gente vive más en la ciudad que en el campo, ¿ya? ¿Y por qué la gente se irá más a las ciudades y no se quedará en sus comunidades? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? A ver, ¿por qué ustedes creen que la gente decide irse a vivir a las ciudades y dejan el campo a un lado? ¿Qué es Katia? Por la comodidad. Eso, la comodidad, las oportunidades, ¿no? Existen lugares donde no hay universidades, entonces las ciudades sí existen, entonces la gente prefiere irse a las ciudades a estudiar, a desarrollarse económicamente y demás. Bueno, el proceso de urbanización se observa como característica sobresaliente dentro de lo que es la parte urbana, ¿ya? Porque va a haber crecimiento de los barrios, se va a determinar elevados índices de marginación social también dentro del mismo, ¿ya? Y también vamos a tomar en cuenta que es importante que dentro de esto exista la disponibilidad de los servicios básicos, ¿no? En el 2012 la población teníamos una población total de 10.389.903 habitantes, el último censo. Bueno, cuando hablamos de mortalidad, hablamos de la disminución de la población y dentro de la expectativa de vida se encuentra que 62% es para los hombres y 67% para las mujeres, ¿ya? Hasta esa edad es donde posiblemente las personas en su mayoría ya no puedan o mueran por alguna enfermedad o por cosa natural. En el país, las tasas más altas de mortalidad se registran más que todo en los departamentos de Oruro y Potosí por el clima y las bajas se reportan en Tarija y Santa Cruz, obviamente por el proceso de industrialización. El resto de los departamentos va a tener el promedio nacional entre 62 y 67 años.
Bueno, la población, el 2022, estamos hablando de este año, el INE, como decíamos nosotros, el Instituto Nacional de Estadística, va a informar que de acuerdo con sus proyecciones se estima que el año 2021, que fue el año pasado, alcanzamos a un total de población de 11.842.000 habitantes, de los cuales 50.2 eran hombres y 49.8 mujeres. Y para el 2022 esperan que se alcance una población de 12.006.031 habitantes, ¿ya? Eso estableciendo, de acuerdo a lo siguiente. En Santa Cruz ¿cómo se dice cuando vas a ver el futuro? Se pronostica, perdón, que exista un total de 3.425.399 habitantes, seguido de La Paz con 3.051.947 habitantes, Cochabamba 2.117.112 habitantes, Potosí 916.087 habitantes, Chuquisaca 661.119 habitantes, Tarija 601.214 habitantes, Oruro 553.088 habitantes, Beni con un total de 516.338 habitantes y Pando con un total de 163.727 habitantes. La pregunta que te pueden hacer acá es, ¿cuál crees tú que es el departamento que tiene mayor cantidad de población? A ver, Santa Cruz, ¿y cuál es el que tiene menos cantidad de población? Pando, Pando, muy bien, ¿ya? No es lo mismo que si nosotros hacemos una relación con la extensión territorial, el departamento que tiene mayor extensión en este país es Santa Cruz, al igual que la población que va a tener, pero en relación a la extensión territorial, el departamento más pequeño en Bolivia es Tarija, ¿no? Entonces, cuidado, confundamos la extensión con la cantidad de población, ¿ya? Sino en relación a habitantes, el departamento que tendría menos habitantes en su proyección para este año en el censo es de Pando. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces ahí vamos a nosotros indicar esto de la geografía de la población de nuestro país.